queremos compartir con ustedes un tema que para nosotros es muy especial. Creo que no hay cristiano que no sea tocado y marcado por un tema como este. Y es precisamente el Padre Nuestro. Es uno de los pasajes más conocidos en el mundo cristiano y aún en el mundo de los no cristianos, de los no creyentes. La oración del Padre Nuestro. Y es que conocer esto es de vital importancia para la sanidad del corazón de todo hijo y siervo de Dios y aún para la formación del carácter de Jesucristo en cada uno de nosotros. Para todos los cristianos, sabemos que el modelo por excelencia es el mismo Señor Jesucristo. Por supuesto, hay otros personajes a lo largo de la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, que nos han desafiado a cada vez más ser mejores, más parecidos a Dios, más andar en medio de su voluntad. Personajes, por ejemplo, a mí me fascinan Abraham, Isaac y Jacob, José, el hijo de Jacob, por supuesto, Elías, Eliseo, Isaías, son personajes y la historia, el contexto en torno a estos libros que citan la vida de estos personajes y que aún fueron escritos por algunos de ellos, como el caso de Isaías, me fascinan y me hacen que no es que lea una porción hoy y otra mañana, sino que lea de continuo, porque son seductoras estas porciones y la vida y obra de Dios en estos personajes. Pero definitivamente no hay otro para nosotros mayor que el Señor Jesucristo, el modelo perfecto a seguir, el modelo para cada uno de nosotros. Nos desafía. La Biblia nos llama a que alcancemos la estatura del varón perfecto, y justamente este varón perfecto es y nadie más que Jesucristo. El éxito del Señor consistía en los tiempos que apartaba a solas para estar con su Padre, y por eso necesitamos conocer y profundizar en este tema, en este pasaje tan clave que es el Padre Nuestro. Vamos a ver algunos puntos para que los tomemos en cuenta. En Mateo 23:9 nos dice que Padre solo hay uno. Además, aquí en la tierra no se dirijan a nadie llamándolo Padre, porque solo Dios que está en el cielo es su Padre. Dios bien claro nos manda, esto es un mandamiento, no se dirijan a nadie en la tierra llamándolo Padre. Tenemos un Padre terrenal, por supuesto, pero en nuestros tiempos no se acostumbra a llamarle Padre a ellos. O sea, cuando yo le hablo a otra persona, Él es mi Padre, lo estoy introduciendo, ahí sí. Pero como que no acostumbramos a decirle, Padre, la mesa está lista, Padre, vamos a salir, sino que el término que usamos regularmente es papá o papi, con mayor libertad, con mayor confianza, y eso está bien. Pero vemos también que en la tradición se ha enseñado que a una figura se le llame Padre, y particularmente a mí, ya después que estoy en el camino del Señor, por supuesto, es algo como que inquieta y me hace sentir incómoda, porque cuando mencionan la palabra Padre, de una vez yo me pongo hacia arriba, pero entonces cuando uno oye a la persona, uno ve que es hacia abajo, al frente, de tú a tú. Se le llama a una figura dentro de la tradición Padre, y vemos que esto es un grave error, porque el mismo Señor Jesucristo nos dice que Padre solo hay uno y está en el cielo. Es refiriéndose a Dios Padre, a Dios Papá. Recordemos que tenemos un Dios en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y Dios Hijo, el Señor Jesucristo, Él mismo, hecho hombre, Dios hecho hombre, nos dice que el Padre está en los cielos. Entonces, la figura a la que en la tierra se le llama Padre es, o sea, en cuanto a la religión, a la tradición, el nombre correcto es un cura. Es un cura. Padre, solamente Dios, y está en los cielos. También aprendemos que el pastor hace de padre espiritual en la iglesia, porque engendra en Cristo. ¿Qué significa eso? Conduce a la persona a que confiesa a Jesucristo como Señor y Salvador. Esa persona pasa a ser hijo del Padre, porque alguien le ayudó, le guió, le condujo. Y también el pastor hace las veces de padre en el sentido de que protege, cuida, acompaña, sostiene en oración la vida del discípulo también. Pero eso no debe dar pie a que al pastor en la iglesia se le diga padre,
o en la relación, no solo cuando estamos dentro de la congregación, sino en la relación personal con el pastor. No debemos llamarle padre. Si un día, por la razón que sea, en una tarjeta de cumpleaños o del Día del Padre, algo así, se le dirige al pastor como padre, un día eso no es pecado. Pero que lo hagamos constantemente y lo tengamos como mi padre, mi padre, mi padre, cuando padre solamente debe ser Dios, entonces ahí sí debemos tomar en cuenta lo que estamos haciendo y hacer el ajuste del lugar. Veamos ahora Juan 1, del 12 al 13. El que nace de nuevo es el que tiene el Padre. Nos dicen aquí estos versículos: pero a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Ellos nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. Entonces aquí la palabra de Dios nos enseña que no hay mérito humano en el que nos convirtamos en hijos de Dios. Lo único que tenemos que hacer es disponernos a invitar a Cristo, eso sí, es el único esfuerzo, si se le quiere llamar de esa manera. Pero toda la obra, el derecho de convertirnos en hijos de Dios, lo produce el mismo Dios. Esto no puede venir de mérito humano, de intervención humana. Solamente Dios, en su inagotable amor y su infinita misericordia, lo producen en cada uno de nosotros. Tenemos que nacer de nuevo. Tenemos que nacer espiritualmente. Aquí lo dice, o sea, poner nuestra confianza, nuestra fe y nuestra esperanza en el Señor. Y de esa manera, como Jesucristo es el camino, entonces nos convertimos en hijos del Padre eterno, del Dios Papá. Cristo es el único que puede revelarnos al Padre. En Juan 1:18 aquí nos dice la palabra del Señor: nadie ha visto jamás a Dios, pero el único, y fíjense que único aquí está en mayúscula, o sea, es un nombre que se le atribuye a la persona del Señor Jesucristo. Es como si dijéramos, pero Jesucristo, que es Dios, está íntimamente ligado al Padre. Él nos ha revelado a Dios. Entonces aprendemos que no solamente nos convertimos en hijos del Altísimo a través de Jesucristo, sino que, como Jesús decía, mi Padre y yo uno somos, estaban íntimamente ligados, como cita aquí este pasaje. Él también nos revela a Dios. Podemos conocer a Dios a través de Jesús, y esto es una cosa maravillosa. Nadie antes lo pensaba. Nadie antes se creía merecedor de tal privilegio. Pero Cristo, Dios a través de Cristo nos lo ha concedido. Somos hijos del Altísimo y podemos tener intimidad con Él. Así como Jesucristo está íntimamente ligado al Padre, ahora por nosotros estar en Cristo, también estamos íntimamente ligados al Padre. Y nada ni nadie puede romper esa intimidad, puede romper esa relación de padre a hijo. Así como en la tierra nadie puede quitarle que el Padre sea padre de determinado hijo y viceversa, hijo de determinado padre o madre, más allá de situaciones, más allá de diferencias, de distancias, de enojos en el corazón, siguen siendo padre e hijo, hijo y padre. Así ahora en Cristo Jesús, nuestra relación con el Padre eterno es indisoluble. Nos habla en Juan capítulo 10, nadie nos puede arrebatar de las manos de nuestro Padre, del Padre Dios. Independiente, muchas veces las personas tienen limitación para creer que hay un Dios Papá y que yo puedo convertirme en su hija por la mala relación que han tenido en su vida con sus padres terrenales, específicamente de manera muy especial con la figura paterna. Porque si le maltrató, si fue un padre ausente, un padre castigador, si no estuvo ahí cuando ese hijo le necesitaba, la persona tiende a creer que el Padre Dios es igual, y estamos absolutamente equivocados en ese punto. Estamos equivocados. Hay padres que han mal representado a Dios, pero Dios Papá nunca nos ha fallado. Siempre ha estado ahí, y fíjese usted, de alguna manera. Y también, ¿qué pasa con los padres que por una razón u otra fueron así? Si ellos fueron también, en muchos casos vemos que no es porque tengan un mal corazón, es porque también ellos fueron maltratados, sufrieron, tuvieron ausencia de padre o madre.
Supe en estos días de alguien que conoció a su papá, nunca lo había visto ni siquiera en foto y lo conoció a sus 18 años. Y un día de repente también su madre salió de la casa y jamás regresó. No saben si vive o si está muerta. Qué experiencia tan traumática. Pero muy a pesar de eso, Dios está ahí. Y a veces hay padres que no pueden dar porque no tienen para dar, no han recibido, pero están ahí. Y si lo creemos, Dios fluye a través de esa vida, del papá, de la mamá. Dios fluye y obra y sana, porque la relación con un Dios Padre sana. Así que aún en la tierra tratemos en el nombre de Jesús de no reclamar lo que nos hicieron, porque quizás ellos recibieron aún mucho peor que lo que nosotros recibimos de ellos, sino que nos enfoquemos en perdonar en el Señor y en recibir la sanidad, la restauración y la libertad que produce el tener una sana identidad como hijos de Dios y confesar al Dios Padre como nuestro Padre personal. La personalidad de Jesucristo, sin lugar a dudas, era una personalidad atractiva en extremo. Tenía una rara autoridad, pero al mismo tiempo era la persona más tierna que alguien se pudo haber encontrado. Profundamente compasivo e irrefutablemente misericordioso. Así era el Señor Jesucristo. Pero además, Él era un apasionado por el compañerismo y por la amistad con el Padre. Oigan la palabra que digo, apasionado. Involucraba todo su ser, todos sus sentidos, todas sus fuerzas, todas sus entrañas en la búsqueda del Padre Dios. Por eso es que vemos constantemente en el Señor Jesucristo que pudo haber estado rodeado de multitudes que querían tocar su manto y que lo exaltaban, le decían desde aleluya hasta bendito el que viene en el nombre del Señor, y le decían, este es el Cristo, o acaso será este el Cristo. Y Él no se quedaba ahí con la multitud, no se dejaba ensalzar constantemente y quedándose en ese mundo, sino que aún huía, si se le puede decir así, de la multitud para estar con uno solo, con el que marca la diferencia, que es el Padre. Y Él es distinto a todos nosotros, porque muchas veces que preferimos estar con la gente y dejar a Dios el tiempo que sobra. Pero Jesucristo era todo lo contrario, dejaba las multitudes para estar con su Padre Dios, dándole primeramente el tiempo, la prioridad que Él es digno de recibir. Y segundo, Jesucristo sabía que en ningún otro lugar podía renovarse y contentarse sino en la presencia de Dios. Por eso, en muchas ocasiones los discípulos están ahí y preguntan, bueno, ¿y ya se apartó? Y Él les decía, vayan y espérenme del otro lado, yo allá les alcanzo al amanecer. Pero Él se iba para estar a solas con su Dios. En decisiones radicales, importantes, como cuando tenía que decidir quién iba a ser el equipo, digamos, principal, quiénes iban a ser los 12 apóstoles. Él se pasó una vigilia entera. O sea, que es una vigilia. La vigilia comienza, la noche para los judíos comienza desde las 6 de la tarde. De 6 de la tarde hasta la mañana, hasta las 6 de la mañana. Toda la noche Jesús se la pasó orando con su Padre, sustentándose en su presencia, derramándole su corazón a Él y recibiendo la revelación, la ministración, ese compañerismo, esa ternura, ese amor, porque lo recibía del Padre y lo daba. Si no recibimos del Padre, nada tenemos para dar. Claro que el Padre lo aplica en el nombre de Jesús y en el poder del Espíritu Santo. Y Cristo mismo sostuvo que nada Él hacía sino lo que el Padre le decía. Y nada Él hacía sino en el poder del Espíritu Santo. Pero esto es debería ser para nosotros un estilo de vida. Estar apasionados también por Él. Que aún en nuestras oraciones le podamos clamar así: apasioname por ti, Señor, apasioname por tu presencia, quiero conocerte, quiero estar contigo, quiero disfrutarte. Y aunque puedas resultar incómodo escucharlo, aunque pareciera falta de modestia, pero dejarnos disfrutar por Él, porque uno quiere disfrutar de sus hijos y aún de sus nietos, aquellos que lo tienen, ¿sí o no? Pues si eso somos y hacemos como seres humanos, ¿cómo no lo va a hacer Dios? Él quiere disfrutar de cada uno de nosotros, sus hijos, y para eso debemos estar con Él. Ese tiempo que Jesús apartaba para estar a solas con el Padre
produjo grandes resultados en su vida y a través de él, en todos los que estaban a su alrededor. Una rara autoridad, pero un amor, una compasión, una misericordia que jamás hombre alguno lo pudo evidenciar. Y los discípulos se daban cuenta de eso. Aún hay un pasaje, ¿se acuerdan? Cuando un padre le lleva a su hijo endemoniado y nada pueden hacer con él. Pero Jesucristo viene y lo reprende. Entonces todos esos resultados no son por linda cara, no son por antigüedad, son por una relación con Dios y por convertirnos, dejarnos utilizar en verdaderos instrumentos en las manos de Dios. Entonces llega un tiempo en que los discípulos le dicen: Señor, enséñanos a orar. Se dan cuenta de su gran necesidad. Estaban conociendo, sí, pero ¿cuánto les faltaba? Enséñanos a orar. Y ahí entonces es donde comienza este pasaje maravilloso del Padre Nuestro. El Padre Nuestro va en Mateo desde capítulo 6, desde el versículo 5 hasta el versículo 15. Vamos a irlo viendo pasito a pasito para degustar toda la enseñanza del Señor. Empieza Mateo 6, versículo 5. Cuando ores, no hagas como los hipócritas, a quienes les encanta orar en público, en las esquinas de las calles y en las sinagogas, donde todos pueden verlos. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esta. No es que orar en público está mal, porque si no, entonces no pudiéramos hablar en la congregación, no pudiéramos transmitir como lo estamos haciendo ahora por redes sociales, no pudiera alguien pararse en una esquina, evangelizar, hablar, predicar. No pudiéramos hacer tantas cosas. Eso no es lo que Cristo nos está diciendo, porque sabemos, la Biblia nos enseña que Jesucristo, como parte de su ministerio público, constantemente predicaba en las sinagogas, en las casas y en las calles, y aún oraba y hacía milagros. Grandes cosas sucedían por lo que Cristo hacía, y todo esto era notorio a la vista de todo el mundo. ¿Qué es lo que el Señor nos está enseñando aquí? Porque no podemos tomar el pasaje tal cual, ya hay que mirar. Hay que buscar exactamente qué es lo que Dios nos está enseñando. Jesús se refiere aquí a la intención del corazón. ¿Estamos siendo movidos por el amor de Dios en nosotros y a través de nosotros? ¿O estamos siendo movidos por vanagloria? Para que la gente nos vea: wow, qué linda oración. ¡Wow! ¡Qué poder! ¡Wow! ¡Qué tremenda mujer! ¡Qué tremendo hombre! Ese es un varón de Dios. Esa es una mujer de Dios. Y de repente uno saca pecho y se inflama. Se sube el ego. Se deja uno coquetear por el diablo y cae en su trampa. No, Jesucristo hacía todo eso, pero Él nunca se exaltó a sí mismo. Él exaltó al Padre. Él sí declaró en ciertos momentos: tú lo has dicho, yo soy. ¿O por qué me llamas bueno si bueno solo hay uno? Es Dios. Entonces estás declarando que yo soy Dios. Y sabemos que todos los yo soy, Él está declarando que Él era Dios. Pero Él no se la pasaba reclamando pleitesía ni buscando el aplauso de la gente, porque Él era Dios. Él quería exaltar a su Padre. Él hacía su función, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, un Dios en tres personas. Cada uno tiene su razón, cada uno tiene su función a ejercer. Entonces lo hacía porque era necesario, porque Él era la respuesta para toda persona, y la sigue siendo para toda persona, para todo individuo en el mundo entero. La única respuesta es Jesucristo. Por eso puedo decir a viva voz: mi necesidad tiene tu nombre. Tú lo puedes decir, cualquiera que sea tu necesidad, en el espíritu, alma y cuerpo, en el área de la salud, en el área de las finanzas, en el área de tu familia. La necesidad que tienes, la respuesta se llama Jesucristo. Pero habían estos hipócritas, estos fariseos, estos maestros de la ley, que hacían todo esto buscando el aplauso, la pleitesía de quienes lo oían, no buscando glorificar a Dios, no dejándose utilizar por el Espíritu de Dios. Y respecto de los hipócritas, mire este pasaje tan tremendo, tan fuerte, que Dios habla. Porque es que Dios tiene autoridad para hablar. Y así como habla con ternura, también cuando tiene que hablar con firmeza lo hace. Mateo 23, del 23 al 24.
¿Qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos? Hipócritas, pues se cuidan de dar el diezmo sobre el más mínimo ingreso de sus jardines de hierbas. En una versión dice sobre la menta, el eneldo y el comino. Pero pasan por alto los aspectos más importantes de la ley: la justicia, la misericordia y la fe. Es cierto que deben diezmar, pero sin descuidar las cosas más importantes. Guías ciegos, cuelan el agua para no tragarse por accidente un mosquito, pero se tragan un camello. Fuerte, ¿sí o no? Y ahí es donde mucha gente no quiere que el Señor nos hable, que su palabra nos hable, que el pastor nos hable una palabra dura, porque simplemente entienden que no la merecen y no la quieren escuchar. Mucho cuidado, porque una cosa es el cristianismo light que la gente dice en el mundo que debe vivir, y otra cosa es el cristianismo al estilo de Dios, del fundador del cristianismo, que es Cristo. No hay cristianismo sin Cristo, y Él nos enseña cómo debemos aplicar todo esto a nuestras vidas, cómo debemos llevar una vida verdaderamente cristiana siguiendo su ejemplo. Jesús no les reprocha a los fariseos que diezmen, porque es un mandamiento de Dios, es un principio bíblico que debemos cumplir. Inclusive le destaca: de todo diezman, de lo más mínimo. O sea, de lo que producen, porque cuando dice aquí los jardines de hierbas, ellos plantaban, producían, vendían, vivían de eso. De todo lo que producían, poca o mucha cantidad diezmaban, y gloria a Dios, porque así debe ser. De Dios es el diezmo y aún la ofrenda. Pero de Dios es el diezmo absoluto, y dice en Deuteronomio 14:22, indefectiblemente diezmarás. Y ahí describe que es todo lo que debemos diezmar. Dios no le reprocha eso. Si lo tuviera que aplaudir, lo aplaude, pero sí les recrimina que cumplen cosas como estas, se detienen en cosas pequeñas, pero cosas grandes que son pecados no los ven como tales, los justifican y los siguen practicando. Cuando dice que cuelan el mosquito y se tragan el camello, esto es lo que les está diciendo. Cumplen lo pequeño, pero cuántas cosas grandes, equivocadas están cometiendo y aceptan como sí y válido, y no es así delante de Dios. Pecados como la hipocresía, la deshonestidad, la falta de compasión o la avaricia. Todo eso lo hacen ¿quiénes? Los hipócritas, y Dios los reprocha. No podemos ser como los hipócritas, no podemos tener una vida para que el otro vea. Hay que ser de testimonio, eso es una cosa importante. Dios nos llama a ser de testimonio, porque ¿cómo van a venir a los pies de Cristo si no les modelamos lo que es el cristianismo? Si no hay un cambio, si no hay un antes y después de estar con Cristo, de caminar con su Santo Espíritu. Una cosa es el testimonio, otra cosa es guardar apariencia, otra cosa es tener un estilo de vida para que me vean, para que me aplaudan, para que me den la palmadita en el hombro. No, tenemos que tener mucho cuidado, porque nos podrán aplaudir la vida entera, pero Cristo, Dios ve mi corazón, y a Él es que yo le voy a dar cuenta. Y qué pena que delante de Dios tenga que bajar la cabeza porque esté avergonzada. ¿Dónde quedará la multitud que me aprobaba cuando Dios me reprueba? Y ahí tenemos que aprender a vivir agradando a Dios y dejando a un lado el tanto agradar a los hombres. Cuidémonos todos, los pastores, aquellos que le sirven a Dios como diáconos de forma paulina, que tienen discípulos bajo su cargo, que dirigen un grupo de oración, que dirigen un ministerio en la iglesia, que quieren de alguna manera servirle a Dios. Mucho cuidado con el aplauso del público, porque en muchas ocasiones puede ser inclusive motivado por el mismo maligno para hacerme caer, para que mi ego se subleve. El aplauso que a mí me debe exaltar, ayudar, agradar, es el aplauso de Dios. Cuando Él me diga: bien, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Eso es lo que tenemos que buscar. Porque lo que tenemos que hacer, dice en el Evangelio de Lucas, siervos inútiles somos, porque lo que teníamos que hacer hicimos. Vamos al versículo 6, Mateo 6, versículo 6, dice: pero tú, cuando ores, apártate a solas, cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre en privado. Entonces tu Padre,
quien todo lo ve, te recompensará. Fíjense que aquí dice tú. Dios es un Dios personal. Podemos orar y hablar en conjunto, en congregación. Podemos tener reuniones devocionales, cualquier tipo de ministerio en grupo. Y estamos buscando a Dios y orando con Dios. Pero Dios quiere que tú menciona tu nombre. Quiere que yo, Flor Ángel, le busque, tenga intimidad con Él, ore con Él, porque orar es hablar con Dios. Si usted vive con sus hijos, imagínense que se le pase un día, una semana, un mes, un año, y su hijo no le habla a usted. ¿Cómo usted se sentiría? Eso es algo anormal. Algo está pasando. Así también, entonces, no debe ser que siendo hijos de Dios, dejemos pasar tiempo sin entrar en intimidad con Él a través de la oración. ¿Y qué tenemos que hacer? Apartarnos a solas. Para crecer, para que Dios siga obrando en nosotros, edificar nuestras vidas, tenemos que tener tiempos a solas. Es importante aún en pareja, en familia, como congregación, pero a solas Dios espera que estemos con Él. Y todo lo que pasa ahí, entonces, que Él lo ve, Él lo va a hacer notorio también en su tiempo. ¿Para qué necesitamos venir a su presencia? ¿Para qué necesitamos? Mire este pasaje tan hermoso que nos habla Dios en este Salmo 27, versículo 8. Este pasaje está según la Nueva Biblia Viva. Mi corazón te oyó decir, ven y conversa conmigo. Y mi corazón responde, ya voy, Señor. Me enternece este pasaje, porque el mismo Dios me está diciendo, ven y conversa conmigo, ven y ora, ven y habla a tu Padre. ¡Qué privilegio! O sea, imagínense donde usted está, en una empresa, digamos, multinacional. Usted tiene un jefe y otro jefe y otro jefe encima, pero usted no conoce al principal de esa gran industria, esa gran empresa en todo el mundo. Y de repente ese hombre que usted no ha visto ni siquiera en foto, que tal vez no sabe literalmente su nombre, le llama, se identifica. Usted se va a sentir el más privilegiado. Y cuando los otros lo sepan, quizás le envidian y le dicen, wow, ¿y por qué él? ¿Y por qué él? ¿Qué detalle? Te llamó para el cumpleaños, te llamó para ascenderte, te llamó para tal cosa. Pero le llamó a alguien importante. Imagínense aquí que Dios mismo nos está llamando. Por encima de todos los gobernantes, por encima de todos los dueños de empresas multinacionales, por encima de los hombres más ricos del mundo, Dios, el creador del cielo y de la tierra y de todo el universo, te está llamando para que converses con Él. ¿Y qué es lo que Él espera que respondamos? Ya voy, Señor. Pero ¿qué pasa? Que Dios constantemente nos habla así. Y muchas veces no escuchamos porque nuestro oído se ha ensordecido. Está entaponado a causa de otras voces, quizás de nosotros mismos. Estamos pendientes de otras cosas, pero no pendientes de oír la voz de Dios. O a veces puede ser también que le escuchemos que Él dice, ven y conversa conmigo. Y uno le dice, ya voy, Señor. Ya voy, Señor. Ya voy, Señor. Y ese ya voy nunca se convierte en un aquí estoy. Lo dejamos para después, para después, para después. Porque estamos con mucha prisa. Porque hay otras cosas aparentemente más importantes. Porque lamentablemente lo relegamos y entendemos que Él todo lo perdona, entonces nos va a perdonar. Y cuando saquemos el tiempo nos va a recibir. En el libro de Santiago, al final del Nuevo Testamento, nos dice también que el Espíritu de Dios nos anhela celosamente. El Espíritu del Padre nos anhela celosamente. Está interesado en que tú y yo vengamos a su presencia. Y aparte de que Él quiere que estemos con Él, aparte de que Él quiere que le disfrutemos, aparte de eso, en el Salmo 34, 18, Dios también quiere que vayamos a su presencia, porque es el lugar más idóneo para que nuestro corazón reciba sanidad. Fíjense cómo dice, el Señor está cerca de los que tienen quebrantado el corazón. Él rescata
a los de espíritu destrozado. ¿Cuántas veces no hemos venido a la presencia del Señor así? Y de hecho yo le digo, cuando recibimos a Jesucristo, así y mucho más. Porque era toda una vida, más allá de los años que tuviéramos cuando creímos en Cristo como nuestro Salvador. Era toda una vida viviendo en nuestra humana capacidad, según nuestra experiencia, nuestra lógica, según los parámetros del mundo, según tradiciones que veíamos al principio, que no son conforme a las cosas del Señor, en la gran mayoría de los casos, no son conforme a su palabra. Pero aún después de tener a Cristo, ¿cuántas veces nos venimos con el corazón quebrantado, roto, dolido en extremo, angustiado, cargado, locos por tirar la toalla? ¿Cuántas personas aún no le han pedido, déjame morir o quítame la vida? ¿Para qué quiero vivir de esta manera? Porque su corazón no da más. ¿Cuántas veces el espíritu, ese ser interior, desfallece, está destruido? Hay que recogerlo, no sé ni de qué manera, porque son tantas las partecitas en las que se destrozó, que con mucho cuidado hay que recogerlo, para no seguir lastimando, para no seguir hiriendo. Pero es en la presencia de Dios que el Padre justamente puede recoger todas esas piezas y juntarlas como el más perfecto rompecabezas, con sanidad. Porque el mundo te puede empañetar, puede venir y darte unas costuras terribles, hacerte un montón de operaciones y que tú aparentemente estés bien o aún te sientas bien físicamente. Se ve feo todo eso que te hicieron, pero Jesucristo, el Padre del Señor Jesús, por dentro y por fuera puede hacer la obra que tú y yo necesitamos de forma perfecta. Él no pone paños tibios, Él no da un aliciente, no da una sanidad por encimita. Él sana por completo. Sí y sí, Él sana por completo. Así es nuestro Dios. Mateo 6, versículo 7. Y bueno, antes de entrar a este versículo, pregúntese cómo está su corazón. Porque por ahí comienza la sanidad, en reconocer que estoy mal, en reconocer que mi corazón sufre, que delante de las personas, porque no le voy a decir a todo el mundo cómo estoy, tengo que aparentar, tengo que mostrarme fuerte, tengo que seguir adelante, tengo que producir. Pero delante de Dios mi corazón se desvanece. Tenemos que tener libertad, porque cuando se lo decimos, aunque Él ya lo sabe, le estamos dando permiso, le invitamos a que Él intervenga. En el versículo 7 dice, cuando ores, no parlotees de manera interminable como hacen los gentiles. Piensan que sus oraciones recibirán respuesta solo por repetir las mismas palabras una y otra vez. Y no es así. Dice en la NBI, no hables por hablar. Dice en la Reina Valera 60, no hagas vanas repeticiones. Y en la Biblia de las Américas dice, no uses repeticiones sin sentido. Y esto es lo que se aprendió en la tradición. Que el Padre Nuestro era una oración para aprendérsela, memorizarla y decirla 50 veces. Y creer que el cielo se iba a abrir por la cantidad de veces que la repetíamos. Y eso no es así. Y aún a veces cuando en un mortuorio, en un funeral, se está despidiendo el cuerpo ya vacío, porque el espíritu no está ahí, se está despidiendo, a veces se cree que con la repetidera, vanas repeticiones, hablar por hablar, oraciones sin sentido, como nos dice la Biblia, el alma, el espíritu de esa persona ya se fue al cielo. Y aún le piden en ese momento muchas personas, condúcele, ayúdale en este viaje. Señores, eso no conduce a nada. El que determina que la gente se vaya para el cielo es cada uno aquí en la tierra. Después, así a una hora del día, el mundo entero se ponga de acuerdo para orar, que esa persona llegue derechito a la presencia de Dios, jamás sucederá. El camino es Jesucristo y no hay nadie fuera de Él. Él es el único Dios, el único mediador entre Dios y los hombres. Él es el único que puede convertirte en hijo de Dios y el único, el Espíritu de Cristo, que puede hacer que tú entiendas que eres hijo del Altísimo y disfrutar esa paternidad.
Entonces, no podemos hacer vanas repeticiones. Y aquí hay un punto importantísimo. Todos queremos que nuestros hijos conozcan a Dios, pero hay muchos que cometen, quizás sin saberlo, como decía una pastora que tuve, porque la ignorancia es criminal. Empiezan desde pequeñito a poner a sus hijos a orar, de rodillas quizás delante de su cama, juntan sus manitos y les enseñan a repetir el Padre Nuestro. Vanas repeticiones, eso no produce nada. No van a recibir mayor recompensa que esa, que lo estén diciendo y punto, nada pasa. No toca el corazón de Dios. Y de hecho, aprendamos algo. La única oración que Dios escucha cuando no somos de Cristo, cuando no le hemos creído, es justamente eso: Señor Jesucristo, yo te necesito, reconozco que he pecado, entra en mi corazón como Dios y Salvador. Es la única oración cuando uno no es cristiano. Después de ahí, entonces Él escucha todas las oraciones que hagamos con fe y creyendo en el nombre de Jesucristo, según su palabra y en el poder de su Santo Espíritu. Por supuesto, si es según su palabra, es conforme a la voluntad de Dios. Así Él escucha. Entonces, mucho cuidado si lo están haciendo, porque en la tradición se enseña así. Y quizás por falta de conocimiento, la gente que esté comenzando en el camino del Señor, u otros que se quedan arraigados en enseñanzas antiguas y no quieren renovar su entendimiento y su corazón, lo siguen haciendo de la misma manera. No enseñemos a nuestros hijos a buscar a un Dios vivo, con una oración viva que produzca cosas poderosas en el corazón de Dios y en los cielos y se suelten sobre esa vida. Enseñémosle y modelémosle el camino correcto a nuestros hijos. El versículo 8 nos sigue diciendo: no seas como ellos, porque tu Padre sabe exactamente lo que necesitas, incluso antes de que se lo pidas. O sea, no seamos así como los hipócritas y no seamos así haciendo vanas repeticiones, porque ¿quién escucha? ¿Quién va a responder de esa manera? Dice en 1 Tesalonicenses 5, del 21 al 22, si no, pongan a prueba todo lo que se dice, retengan lo que es bueno, aléjense de toda clase de mal. O sea, si seguimos el ejemplo de la gente que hace así, es un mal ejemplo que estamos siguiendo. Y les digo, la mayoría de las cosas a nuestro alrededor en muchas ocasiones son las negativas. Pero siempre habrá alguien que nos sirva de referente. Y en muchas ocasiones también más de uno. Y si usted no encuentra a nadie, pues el Señor Jesucristo. Antes de venir Cristo habían otros. Por ejemplo, estamos leyendo el libro de Reyes. Entonces ahí vemos que había un rey que hizo lo malo y no anduvo en el camino de Dios como David su padre. Pero cuando usted lee la genealogía, el padre directo de él, o sea, quien lo engendró, no era David, sino que se está diciendo tu padre David, uno de tus antepasados, su padre, bisabuelo, tatarabuelo fueron malos. Pero hay un referente, no importa el tiempo atrás. Hay un referente ahora también en lo adelante, en el antes, en el durante y en el después, que es Cristo. Y por Cristo hay un referente a nuestro alrededor, al menos una persona. Nunca habrá una excusa de que nadie me modeló. Claro que no. Tenemos que aprender a desechar lo malo y a retener lo bueno. Y nos sigue diciendo el Salmo 139, versículo 4, pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. No hagamos como ellos. Dios sabe nuestra necesidad y Él va a responder. Dios sabe cómo le vamos a clamar y Él va a estar ahí atento para dar lo que necesitemos. No nos dejemos influenciar por personas que no tienen un testimonio de vida, que pueden predicar muy lindo como los hipócritas, pero el fruto, el resultado de su vida, su vida de pareja, con sus hijos, todo a su alrededor, está muy distante de lo que predican. Versículo 9. Ora de la siguiente manera. Mateo 6, versículo 9. Ora de la siguiente manera: Padre nuestro que estás en el cielo, que sea siempre santo tu nombre. Y aquí es donde vemos, no es para repetir, es un modelo de oración. Ora de la siguiente manera. ¿Qué es lo que nos está enseñando? Hasta ese momento, digamos, el Padre era solo Padre de Jesucristo. Él era el unigénito
y el primogénito. Pero él a partir de aquí está compartiendo su Padre con sus discípulos, con todos nosotros. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! Por ejemplo, yo hace mucho más de 20 años no tengo padre físicamente aquí en la tierra. Lo disfruté, lo aprendí, bueno, todo lo que pudo darme el Señor a través de él, independiente de las circunstancias. Pero de padre físico estoy huérfana. Qué bueno tener una relación con el Padre eterno, porque Cristo me lo ha compartido. Cristo te lo ha compartido si tú has creído en él. Es ahora Padre nuestro. Hay una relación viva con el Padre. ¿Y qué nos enseña? Él está en los cielos. Él es superior a todas las cosas. Él es la suprema autoridad. Todo y todos estamos debajo de él, sometidos a él. No hay nadie como él. Eso es lo que nos está enseñando. Y que él es digno de alabanza. Santo es tu nombre. A ese Dios, a mi Padre, él es digno de que yo le entregue alabanza y adoración. Y por eso vemos constantemente en el Antiguo y Nuevo Testamento cómo se nos motiva y se nos enseña a orar. Hay incluso alabanzas graduales, o sea, cómo uno empieza a acercarse al Señor y cómo acaba en su presencia, metido por completo. Muchos pasajes, especialmente en los Salmos y en el Apocalipsis, pero muchos otros como este, por ejemplo, 2 de Samuel 7, versículo 22. ¡Qué grande eres, Señor omnipotente! Nosotros mismos hemos aprendido que no hay nadie como tú y que aparte de ti no hay Dios. Alabemos al Señor y veamos cómo nuestras vidas espirituales realmente crecen, se dinamizan, tienen vida en sí mismas, porque Dios a través de la oración y a través de la alabanza produce esto en nosotros. El 10 dice: que tu reino venga pronto, que se cumpla tu voluntad en la tierra como se cumple en el cielo. El reino de los cielos en el Evangelio de Mateo se menciona 32 veces. Imagínense, o sea, estudiar el Evangelio de Mateo es estudiar, profundizar más y más respecto del reino de los cielos. Y tiene que ver con el gobierno de Dios, con su dominio, con su autoridad. Implica que si declaro que soy de Él, que soy su hijo, también acepto su señorío sobre mi vida. Así que piensa, le has invitado a que Él venga a tu vida, le has dicho: Señor, venga a tu reino, a mi vida, a mi lugar, a mi tierra. Entonces te estás sometiendo a su señorío, te estás comprometiendo a hacer su voluntad. Que tu reino venga pronto. Con eso le estamos diciendo: Señor, me urge. Mi vida te necesita, mi familia te necesita, el mundo en el que estamos está en crisis y te necesita. Ven pronto con nosotros. Eso es lo que le estamos diciendo a Él. Y sigue diciendo el versículo 11: danos hoy el alimento que necesitamos. Y con eso reconocemos que ciertamente la provisión viene de Él. A Dios, uno de los nombres que se le atribuye es Jehová Jireh, Jehová el proveedor. Él está dispuesto a darnos todo lo que necesitamos, y de hecho Él es la fuente. Tú lo puedes recibir porque tus padres te lo dan, porque tienes una herencia, porque trabajas mucho, por la razón que tú quieras mencionar. Pero la fuente, si movemos eso hacia atrás, vamos a ver siempre que la fuente es el Señor, porque Él te ama, porque Él cuida de ti. Mateo 6:26 dice: miren los pájaros, no plantan ni cosechan ni guardan en graneros, porque el Padre Celestial los alimenta. ¿Y no son ustedes para Él, para el Padre, mucho más valiosos que ellos? Piense, ¿usted cree que vale más que un pájaro? Claro que sí. Usted vale más que todos los pájaros del mundo. Por usted, Dios no murió por los pájaros, Dios no murió por los animales, aunque son creación de Dios. Hay que cuidarlos, hay que protegerlos, hay que amarlos, claro que sí. Pero Dios murió por la vida del ser humano, por usted en particular. Por cada uno Dios murió, le ama. Y si Él cuida de los pájaros, y aún en el mismo pasaje de Mateo 6 dice: aún de los lirios del campo, que ni siquiera el rey Salomón se vistió como uno de ellos, ¿cómo no te va a cuidar? ¿Cómo no te va a alimentar? ¿Cómo no te va a proveer? Claro que lo hará.
Versículo 12. Dice, y perdónanos nuestros pecados, así como hemos perdonado a los que pecan contra nosotros. Y esto es una oración seria, delicada y comprometedora. Pregúntese, hasta este punto en donde estoy, ¿he perdonado a todo aquel que me ha hecho daño? Desde que tengo uso de razón hasta este tiempo, ¿he perdonado a todo el que ha fallado contra mí? Porque en esa misma medida en que perdonamos es que Dios nos va a perdonar. Con la misma medida en que medimos, nos vamos a ser medidos de parte del Señor. Entonces, para reflexionar en ese punto, versículo 13. No permitas que cedamos ante la tentación, sino rescátanos del maligno. Necesitamos la ayuda de Dios constantemente. Él es el Dios de nuestras victorias. Él es el Dios que nos guarda de las acechanzas del diablo. Él es el Dios que puede desviar todo dardo del maligno contra nosotros. Tenemos que reconocer que somos débiles, que somos seres humanos con una naturaleza que tiende al mal, que tiende a caer. De hecho, al pecado original se le dice la caída. Tendemos a caer, tendemos a fallar. Entonces, si el diablo es muy sucio y astuto, solo en Dios podemos mantenernos como más que vencedores. Dice Santiago 4:7, así que humíllense delante de Dios, resistan al diablo y el diablo, huirá de ustedes. No hay otra manera. No hay otra manera, no es poniendo una cruz como hacían, no es poniendo un palo de escoba con no sé qué cosa, no es abriendo la Biblia en el Salmo 23 o 91 que el diablo va a huir y le va a dejar tranquilo. No es ni siquiera que usted diga te reprendo en el nombre de Jesús, es que cuando usted diga palabras como esa, fruto de que usted vive humillado, dice la versión 60, sometido a Dios, cuando usted hable en el nombre de Dios, hasta el diablo huirá. Es así que funciona. No puede haber término medio. Sigue diciendo el versículo 14 y 15, ya para terminar. Si perdonas a los que pecan contra ti, tu Padre Celestial te perdonará a ti. Pero si te niegas a perdonar a los demás, tu Padre no perdonará tus pecados. Y aquí está íntimamente relacionado con el versículo 12, que ya lo veíamos. Como perdonamos a los demás, seremos perdonados. De la manera en que damos, vamos a recibir. Todo es una siembra y una cosecha. Vemos entonces que el perdón de Dios para nosotros es condicional. ¿Estamos perdonando? Porque muchas veces queremos solo que Dios nos perdone. Pero aquí cuánto cuesta y justifica. Y creemos que se pueden perdonar cositas pequeñas y no aquellas cosas tan grandes y fuertes y dolorosas porque nos hizo mucho daño. Preguntémonos, ¿no hemos hecho también nosotros daño? ¿No nos ha perdonado Dios una deuda mucho mayor? Entonces Él espera que como hijos y representantes del reino de Dios también hagamos eso, que perdonemos, que le glorifiquemos, que le demos a conocer poniendo en práctica cómo se vive en el reino de los cielos, cómo se dice que somos hijos y siervos de Él.